Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial, en donde Atención Psicológica tiene una plática nombrada Mujer Escucha, esta es tu lucha, con una invitada especial, que en un momento se las presentaremos en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Entonces, antes de empezar, queremos recordarles que dentro de nuestros servicios tenemos atención psicológica en línea y presencial. Esta puede ser para adultos, adolescentes o niños. También realizamos evaluaciones psicológicas y también, si ustedes lo desean, pueden contactarnos para impartir algún taller o alguna conferencia. Entonces, como parte de nuestras actividades, pues es justamente dar pláticas relacionadas a temas relevantes y consideramos que esto es uno de ellos. Se quedan con Denise para que nos platique un poquito quién es nuestra invitada y sobre todo muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Gaby. Pues bueno, el día de hoy, como ya comentó Gaby, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que creemos que pues es también importante que sepamos de dónde viene y cuál es el contexto de esta conmemoración, que si bien no es una celebración, sino una conmemoración de la lucha que inició justo un 8 de marzo por un grupo de mujeres en Nueva York que hizo una huelga exigiendo mejores condiciones laborales, y es por eso que se toma como bandera el 8 de marzo, porque todavía no podemos decir que estemos en condiciones igualitarias. Entonces, pues es este trabajo que se hace para seguir luchando por la igualdad pues en todos los sentidos, no solo en el ámbito laboral. Y pues el día de hoy nos acompaña Ana, justo para presentarnos ella su plática, como ya comentó Gaby, y les platico quién es Ana. Es una mujer en remodelación, psicóloga por pasión, politécnica por elección y feminista por convicción. Es egresada de la licenciatura en Psicología en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de la Unidad Santo Tomás del IPN. En 2011 se integra al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, brindando atención psicológica a personas que vivieron algún delito de alto impacto, tales como la trata de personas, delitos sexuales, secuestro y extorsión. En 2016 formó parte de la Dirección de Capacitación del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, capacitando con perspectiva de género y enfoque de derechos al personal, abogado y psicólogo. En el abordaje de las personas víctimas de delito. Asimismo, a nivel nacional se encargó del análisis de casos de trata de personas, brindó capacitación sobre el tema a personal de distintas instituciones. Realizó talleres, pláticas sobre atención y prevención de la violencia sexual. En 2018 se integró al equipo de psicólogas de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC, brindando atención psicológica individual y grupal. Actualmente se dedica a la práctica privada y a ser quien es. Entonces, pues bienvenida, Ana, un gusto tenerte por acá. Si tuvieran alguna duda o pregunta, pueden irla dejando en el chat y nosotras se las hacemos llegar a Ana para que nos dé respuesta. Bienvenida, Ana, y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme a hablar de este tema que a mí me encanta, ¿no? O sea, que desde hace tiempo he venido estudiando y sobre todo que he venido haciendo parte de mí a partir de los cambios, a partir del empoderamiento, a partir de no solamente tenerlo en la teoría, sino hacerlo en la práctica, ¿no? Que es un poco esta primera presentación que yo les propongo, que es una mujer en remodelación.
porque precisamente es ir dejando poco a poco estas opresiones, productos del sistema, de las cuales pues el día de hoy les vengo a hablar un poquito. Titulé a esta presentación o a esta plática Mujer escucha, esta es tu lucha, precisamente porque es una consigna feminista en la cual pues la hemos escuchado mucho y me impactó a mí muchísimo cuando la escuché por primera vez en el marco de la exposición alto a los feminicidios. Fue como el primer contacto que yo tuve con ella y me impactó mucho, ¿no? Porque escucha, esto que estamos haciendo, esto que se está visibilizando es por ti y para ti. Y muchísimas mujeres hacia atrás, pues han hecho cosas que hacen que hoy tengamos lo que tenemos nosotras. Entonces, a partir de los cambios que realizamos en el aquí y en el ahora, las generaciones que vienen también van a tener como esas accesos diferentes al poder, a los derechos, etcétera, ¿no? Si pueden pasar a la siguiente, la que sí. Para empezar a abordar el tema, de referencia a lo que es el sistema patriarcal capitalismo. Y es como estos dos sistemas interfieren en el desarrollo y empoderamiento de las mujeres. Asimismo, hablaré sobre lo que es el 8 de marzo y cómo esta conmemoración se ha venido viviendo desde nosotras las mujeres y la sociedad. La finalidad precisamente es cuestionarnos sobre cómo es que este sistema intenta explicarnos a nosotras las mujeres cómo debemos demandar nuestros derechos en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas. Y bueno, también haré referencia a cómo es que nosotras podemos hacer resistencia ante, ante estos sistemas opresores a través de nuestro autocuidado. La que sigue. Comenzaré por hacer referencia a lo que es el sistema patriarcal. Creo que es un término que hemos escuchado muchísimas veces, como rompe el pacto en estos últimos días, o es que sistema opresor, etcétera, ¿no? Pero creo que por eso es importante que lo vayamos definiendo. Y entonces el patriarcado hace referencia de manera literal a dominado por el hombre jefe de la unidad social. En este caso, pues tendríamos como mejor ejemplo la familia tradicional, en el cual son los hombres quienes toman las decisiones. Este término se ha utilizado para explicar la subordinación de las mujeres en todo tipo de sociedades y épocas, porque es universal y ahistórico. Esta opresión, pues la podemos ir identificando a lo largo del tiempo, y creo que la imagen que tienen en esta lámina, pues creo que es como muy representativa de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, que se ha ido modificando, pero que precisamente en muchas de las familias se sigue presentando. Y es como este hombre, a partir de su poder, puede decidir lo que nosotras vemos, lo que nosotras decimos y lo que nosotras escuchamos, independientemente de cuál pudiera ser la edad de ese hombre, ¿no? Desde la persona más adulta hasta los niños y hasta los niños. Entonces, aun cuando hay modificaciones y aun cuando ha habido cambios, pues creo que, como iremos viendo a lo largo de la presentación, se siguen manteniendo este tipo de ideas. Para hacer un poco de referencia a lo que es esta opresión y cómo se reproduce de múltiples formas, pues pasamos a la siguiente lámina. En el lenguaje, se asume que lo masculino incluye a lo femenino. Sin embargo, lo que no se nombra, pues no existe. Se nos ha invisibilizado. La finalidad de esto es que la finalidad es que nos debemos de nombrar, porque el no nombrarnos implica un no acceso al poder. Antes no existían, por ejemplo, mujeres en la ingeniería, en la medicina, en la tecnología. Sin embargo, cuando nosotras vamos nombrando que existimos en estos ambientes considerados históricamente masculinos, hacemos que se nos visibilice como toda esta lucha que ha tenido de fondo y todo el trabajo que se ha tenido que hacer para que eso suceda. Les platico un ejemplo muy rápido. Yo tengo una amiga que es ingeniera bioquímica. Ella estudió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Yo siempre le digo ingeniera. Entonces, cuando yo le digo que ella es ingeniera, ella me dice, yo no soy ingeniera.
las ingenieras no existen. Y entonces ella compartía que es porque en su escuela los maestros decían que en esa escuela no había ingenieras, solamente había ingenieros. Les pongo este ejemplo porque es como a partir de los ámbitos en los cuales nosotras nos vamos desenvolviendo, es como nosotras también vamos introyectando todas estas ideas en relación a la no visibilización de las mujeres. Y cómo es que estos espacios históricamente ocupados por hombres no los dejan y no permiten que precisamente pues sean de una forma pues ocupados por mujeres y que éstas sean visibilizadas. En cuanto a la afiliación, históricamente para ser visibilizadas, pues se nos pide que sea un hombre quien nos dé identidad. Por ejemplo, la hija del señor tal, ¿no? Para hacer referencia a nosotras. Nosotras no tenemos un nombre. La identidad se nos va dando conforme somos parte de alguien más, ¿no? Por ejemplo, la hija de, la esposa de, y asimismo la mamá de. ¿A cuántas personas no nos ha ocurrido que cuando se tienen hijos, hijas y se va a la escuela, dejamos de ser Ana, dejamos de ser Denise, dejamos de ser Alejandra por ser la mamá de, ¿no? De este niño, de esta niña, y perdemos nuestra identidad. Pero eso es algo que también no detectamos al 100% de manera inmediata. En cuanto a los estereotipos y roles de género, pues en este sentido hacemos referencia a las ideas preconcebidas respecto a lo que social y culturalmente se espera para una mujer. Por ejemplo, cuando se es niña se espera que tal vez sea callada, bien portada, vista de rosa, que en su adolescencia no tenga novios o si tiene novios que estos sean pocos, porque eso también define quién eres. Que te cases a cierta edad, que tengas hijos y que seas heterosexual. Eso también es una norma. Que seas cuidadora. Y ser cuidadora en todos los sentidos va desde que somos muy pequeñas, ¿no? Un ejemplo de todo lo que implica el ser cuidadora es que se nos dé una responsabilidad extra. Por ejemplo, si como mamá pudiéramos, no sé, ser cuidadoras y al mismo tiempo que, no sé, tuviera nuestro hijo o hija viviera violencia sexual, es en ese momento en el cual nosotras somos las responsables de esa violencia sexual, porque no hicimos algo, no hicimos eso que nos pide la sociedad, que es el ser responsables. Y preguntamos, ¿y por qué ese niño o niña vivió violencia sexual? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Qué pasó? O si el niño o niña no lo dice de manera inmediata, precisamente lo que sucede es que pues llegan a decir, pues no sé, ¿por qué se quedó callada? ¿No? Si hablamos de una niña, ¿por qué lo dice hasta ahora, cuando ha pasado el tiempo? Entonces son ese tipo de cosas en las cuales poco a poco, a través de nuestro mismo desarrollo, se nos va violentando, se nos va responsabilizando de aquello que no nos toca y le quitamos la responsabilidad a quien decide ejercer estos tipos de violencias. Ahora hablaremos de lo que son las religiones. ¿Podremos pasar a la siguiente lámina? Ana, una pregunta, Sí. Es que pensaba que tanto está relacionado esto que nos mencionas, por ejemplo, del patriarcado. Yo he escuchado, pues, tanto hombres y mujeres que dicen que aquí en nuestro país no existe el patriarcado porque mayoritariamente las familias están dirigidas por una mujer y de pronto confunden, o si tú nos puedes ayudar a entender esto, la diferencia entre jefas de familia o mujeres a cargo de familias por hombres ausentes, con la diferencia de realmente el patriarcado, porque creo que de pronto ahí se pierde, ¿no? Y creemos que como es una mujer quien está, digamos, al frente de la familia, entonces en esa familia no hay patriarcado. Y también pensaba en esto que decías se nos da identidad a partir de ser hermana, hija de alguien más, ¿no? Y pues ahora esta aparente búsqueda de empatía, ¿no?
a los hombres decirles, no, es que imagínate, no hagas esto, no las violentes, no las trates mal, porque imagínate que fuera tu hermana, imagínate que fuera tu amiga, ¿no? Entonces, solo por eso, o sea, no porque seas mujer, sino porque tienes que tener una afiliación con un hombre para tener como un poco el derecho a ser respetada, ¿no? Entonces, bueno, no sé si nos pudieras comentar de esto del matriarcado o la creencia del matriarcado. Es que precisamente estos matriarcados no existen, ¿no? Independientemente de que las familias estén de una u otra forma representadas por una abuela, una mamá, y no existan las figuras masculinas en esa familia, no existan los matriarcados, o contrario, en donde dicen, no, pues es que yo vivo en un matriarcado porque mi mamá es la que decide todo, o sea, no lo decide mi papá, lo decide mi mamá. Yo también he escuchado este tipo de discursos y la realidad es que no existen, porque aun cuando pudiéramos vivir como en estos tipos de familias, lo que sucede es que estas líneas de ideas en cuanto a lo que es el sistema patriarcal están de todos modos presentes. Se nos exige a las mujeres ciertas conductas para poder ser consideradas buena mamá, una buena hija, ¿no? O incluso se nos sigue pidiendo que tengamos ciertas conductas para que podamos ser valoradas como personas, como mujeres, básicamente. Creo que un gran ejemplo de lo que es que lo que en la sociedad y en lo público se denominan matriarcados es Silvia Pinal, porque siempre dicen, es que ellas viven en un matriarcado, ¿no? Que son sus hijas, Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán y todo esto. Y entonces, si nos damos cuenta, todas las conductas que tienen en esa familia son machistas. O sea, no nos vamos como a que exista o no una figura masculina, sino a cómo son las ideas y cómo se vinculan esas personas y cómo se van expresando a lo largo del tiempo y que precisamente pues es que no es que exista una mujer y sea matriarcado, son el conjunto de ideas, de acciones, de pensamientos que rigen la forma en la cual las personas se vinculan con su familia, con sí mismos y con la sociedad en general. Y respecto a lo otro que compartías, exactamente. Se pensaría que para que pudieras respetar a una persona, tú tendría que ser tu hermana, tu prima o alguien de tu propiedad, ¿no? O sea, volvemos como a estas ideas del sistema patriarcal en donde para poder respetar y cuidar el cuerpo de otra persona tendría que ser parte de tu vida. Y la realidad es que no. Y eso es precisamente lo que se busca hacer conciencia con este tipo de pláticas, ¿no? Que no necesitamos que nos miren como tu hermana, como tu prima, como tu hija, sino que nos miren como personas, personas sujetas de derechos y que siempre los hemos tenido en la teoría, pero que poco a poco los hemos tenido que ir, hemos tenido que ir luchando por ellos y eso no tendría por qué suceder. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Y bueno, lo siguiente que quiero abordar son precisamente las religiones. Y las religiones que son un sistema de dominación discriminatorio de las mujeres y de las niñas. En general la religión pues tiene una forma homofóbica en donde la masculinidad es lo sagrado, donde se identifica a la mujer como algo inferior y en donde precisamente pues esta diferencia de acceso al poder enmarcada en la religión se dice que es una cuestión divina y que es de orden natural. Y pues obviamente como ha sido en este caso, ¿no? La religión católica lo que ha ido determinando la historia en este caso de los mexicanos, pues les quiero compartir algo que pasa en la Biblia o que dice en la Biblia y que tiene que ver como con todo esto que les he venido platicando el día de hoy. Y es Corintios 14, 34 a 35. Vuestras mujeres callan en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también lo dice la ley.
Si vienen a aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, creo que a partir de este texto, pues de nuevo hacemos como hincapié en lo que les he venido diciendo desde la primera lámina con el sistema patriarcal. Cuando tengas dudas, le preguntas a tu esposo. Tú no puedes hablar, tú no tienes voz, tú no tienes por qué decir cosas, porque tú no tienes ese dominio que tiene la palabra o lo que puedan decir los hombres. Y cómo este tipo de ideas pues se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo, tal vez en mayor o menor medida, pero es algo que está ahí, es algo que está en la estructura de nuestra sociedad y que nos van marcando y que va haciendo que de una u otra forma, cuando nosotras alzamos la voz, decimos que hemos sido violentadas, que eso no debe de ser, se busque callarnos de distintas formas y de distintas maneras. Pero esos son de las justificaciones que en muchos espacios las personas tienen para decir, tú te calles, tú estás mal, no debes de hablar. La religión pues también interviene en lo que son nuestros derechos sexuales y reproductivos. Para ellos, la verdad es que quisieran que no los tuviéramos. Y pues también están en contra de que nosotras podemos, tanto hombres como mujeres, pudiéramos tener acceso a la educación sexual en cuestiones en relación básicamente a cuestiones erótico-afectivas, ¿no? Porque para la religión la cuestión erótica pues es algo que realmente está prohibido, que no debe de ocurrir, que en el caso particular de las mujeres, lo que está validado de una u otra forma es la no sexualización. Cuando una mujer, por ejemplo, tiene varias parejas sexuales, pues religiosamente pudiera no valer lo mismo. Entonces, eso que de verdad pareciera que no está tan presente, pareciera que es algo que ha evolucionado a lo largo del tiempo, yo lo veo muchas veces en terapia. Yo veo que lamentablemente son cosas que nos afectan aún. Como que nosotras pensamos que nuestro valor se determina por cuántas parejas sexuales hemos tenido o que se quita nuestro valor por, no sé, a lo mejor el BPH. Algo que pasa mucho y que he escuchado es que cuando lamentablemente hemos tenido un diagnóstico de BPH, las personas se empiezan a culpar y a responsabilizar, en este caso pues las mujeres nos responsabilizamos de haber iniciado una vida sexual, de tener una vida sexual plena. Y entonces es como que lo manejamos como algo que es muy, muy, muy malo, pero que nosotras tenemos la culpa por haber tenido relaciones sexuales. Y tiene que ver como con esta educación que nos han dado y con toda la forma en la cual social y culturalmente nos han introyectado todas estas ideas. Incluso, no sé si te ha pasado, de pronto hay mujeres que son madres solteras o que tienen un hijo o una hija, y de pronto estos patrones tan interiorizados es como, bueno, pero pues así, ¿quién me va a querer? ¿No? O pues es que él casi me hizo el favor porque pues me aceptó con un hijo, ¿no? Como si fuera justo ya un producto defectuoso. Y creo que tiene que ver con esta parte de no nos asumimos como con el derecho de ejercer nuestra sexualidad, ¿no? Si no es para, como dentro de este marco incluso muy religioso, ¿no? De la mujer pura y virginal. Mujer pura, virginal y que se sacrifica por el bienestar de los demás, ¿no? Y que también somos culpadas si en algún momento piensas más en ti que en las demás personas de tu familia. Lo siguiente de lo que les quiero hablar es de la cultura. Dicha opresión adopta formas diferentes de acuerdo al lugar en donde se viva. Por ejemplo, la mutilación genital femenina, que es en donde se hace la extirpación parcial o total de los genitales externos, sin una razón médica, siendo en muchos casos la finalidad garantizar el futuro matrimonio de esas niñas. Esta práctica se ha realizado pues en diferentes países, algunos de ellos es Guinea y Somalia. Esta práctica tiene la finalidad pues de cortar clítoris de las niñas
Y pues volvemos como a esta parte del punto anterior, el no goce y el no disfrute de la sexualidad. Y cómo ese no goce y no disfrute de la sexualidad tiene que ver también con poder garantizar que vas a poder pertenecer a un hombre. Y que en muchísimos países esa es la finalidad, que dejes de ser la hija de para convertirte en la esposa de y nunca tengas una identidad. Que eso también ha ido cambiando, pero la realidad es que hay países en los que todavía hay muchísimo por hacer. Y pues no nos vamos tan lejos. México, en estados como Chiapas o Oaxaca, pues todavía existe el cambio de mujeres por una vaca, por cierta cantidad de dinero, ¿no? Y este intercambio tiene que ver con la edad de las mujeres. Una mujer adolescente, incluso a veces niña, puede valer una vaca, pero una mujer más adulta ya no vale una vaca. Entonces son de esas cosas que suceden en nuestra sociedad que indignan, que lastiman y que luego de que son cambiadas por estos animales o dinero u objetos, las personas de esa familia con la cual es entregada la mujer se sienten con el derecho de continuarlas violentando, porque ellas ahora se tienen que dedicar a las labores de limpieza, a las labores del cuidado, porque ya se pagó por ellas. Y eso también muchas veces se tiene introyectado. Es que, pues pagaron eso y yo lo tengo que hacer. Y escuchar eso de parte de las mujeres es bien doloroso y bien complicado, porque lo tienen o se tiene muy arraigado y es difícil combatir ese tipo de ideas, porque así se lo enseñaron, así tiene que ser. La siguiente. Y bueno, como se les comentaba, el sistema patriarcal se une a otros sistemas de opresión que en conjunto hacen que las mujeres estemos en una situación de mayor vulnerabilidad. Así, en la actualidad se habla de la teoría dual que les hablaba en un principio, que es el capitalismo patriarcado, entendido como dos sistemas de opresión estructurados que se benefician de la subordinación de las mujeres. El sistema patriarcal dice que las mujeres debemos ser jóvenes, atractivas, tener un cuerpo estereotipadamente atractivo, y entonces es cuando el capitalismo pues nos vende lo que necesitamos para estar de acuerdo a esos estándares de belleza. Por ejemplo, aquí les quiero hablar del impuesto rosa, que es precisamente cuando nosotras pagamos más por aquellos productos que nos van a dar una protección especial por el hecho de ser mujeres. ¿Les suena el Rexona Clínica? Cuando salió, decía que eran para aquellas mujeres que sentían que transpiraban más de lo normal. Pero estereotipadamente, y de acuerdo a lo que yo les decía hace ratito, no siempre nos han dicho que los hombres son los que transpiran, que ellos son los que pueden oler mal y nosotras no, que ellos de manera natural expiden esos malos olores y que nosotras pues no, porque somos niñas. Y entonces, ¿por qué a nosotras es a las que se nos vende un antitranspirante con esas características, ¿no? ¿No tendría que ser para los hombres? Otro punto importante, y no sé si a ustedes les pasó, hasta hace algunos años, si ustedes iban como en los centros comerciales al área donde venden los desodorantes y antitranspirantes para hombres y para mujeres, había una gran diferencia. Y esta es que para nosotras había antitranspirantes, solo antitranspirantes. Estos tapan nuestras glándulitas sudoríparas y lo que hacen es que a largo plazo nos causan un daño. Y entonces para los hombres no había antitranspirantes. Y ellos son los que huelen mal. Para ellos solamente había desodorantes y todavía lo pueden ver. O sea, si ven las etiquetas, para nosotras dice antitranspirantes y para ellos dice desodorantes. No en todos porque ha cambiado o ha evolucionado, pero había antes esa diferencia. Y entonces también para nosotras un antitranspirante es más caro que un desodorante. Ahora que vayan, las invito a que puedan checar eso en esas áreas y van a ver cómo para nosotras nos venden productos que pueden lastimarnos con el tiempo. Otro ejemplo. Perdón, ¿Sí? yo.
De hecho, es verdad, o sea, yo estuve buscando en el súper un desodorante y no había, solamente 2 marcas son las que hay en el mercado. Cuando existen quién sabe cuántas marcas de antitranspirantes, solamente 2 de desodorante, mujer. Y eso te lo puedo decir que fue el fin de semana pasado que fui al súper justo a buscar un desodorante y no existe. O sea, 2 marcas nada más. 2 marcas y los aromas son como muy limitados también. En cambio, para antitranspirantes, pues hay una gran variedad. Otro ejemplo que les quiero compartir es Lomecan. Para las niñas bien. ¿Pero acaso a los hombres no les dan infecciones por hongos? Claro que sí, pero ellos no son contemplados como que pueden estar con este tipo de situaciones, ¿no? Igual, de esta misma marca de Lomecan, pues vamos con los shampoos vaginales. Y hasta en su nombre tienen el pecado, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que vendan un shampoo vaginal? Sería para la vulva en todo caso, ¿no? Y aquí tenemos como otros puntos importantes porque venden Lomecan, shampoo vaginal para que no te salga o inhibir el vello. Venden Lomecan, shampoo vaginal para aclarar la zona íntima. Cuando este tipo de cosas pues no tendrían por qué ser prohibidas. El vello púbico tiene una razón de ser. El vello púbico tiene la funcionalidad de regular la temperatura, de servir de protección. Y ante esto les quiero compartir que hace unos días yo veía en TikTok a una chica que tenía, o bueno, que decía que las mujeres que tenemos o que tienen el vello púbico son mujeres cochinas, porque depilarte es una forma de salud, es una forma de cuidarte. Y entonces yo me pregunto cómo estas nuevas generaciones han sido educadas bajo este tipo de ideas. O que también de nuestras generaciones, ¿no? Pero a mí sí me llamó muchísimo la atención que ella dijera eso. También Lomecan en su último comercial decía que no es porque seas una puerca que tienes infecciones. Lo decían en un comercial a nivel nacional. O sea, nos violentan con palabras como puerca por ser o tener una infección. Y creo que eso es algo que no tendría por qué suceder. Cuando yo lo escuché, dije, "Cae, o sea, ¿qué le pasa, no?" Pero muchas personas lo han escuchado y yo no he escuchado a alguien que diga, es que yo escuché un comercial en el cual decían esto. Lo hemos normalizado, lamentablemente. Otro ejemplo que aquí está en la imagen, pues son los rastrillos Gillette, que también tiene que ver como con esta parte de las mujeres no podemos tener vellos en las piernas y somos criticadas si en algún momento los llegamos a tener. Este sistema patriarcal capitalismo tiene características. Una de ellas es que justifica la violencia. Es decir, si tú, mujer, no cumples con esos estándares que se requieren, te pueden violentar. Lo que les planteaba hace un momento, si tienes vello, te puedo violentar. Si tienes una infección vaginal, te puedo violentar, porque eso no debe de ser. Si, por ejemplo, no sé, tu cuerpo no es estereotipadamente atractivo, te puedo lastimar, te puedo violentar. O incluso puedo justificar o anular que tú digas que eres o has vivido una violencia. Por ejemplo, si no eres estereotipadamente atractiva y tú dices que viviste violencia sexual, no, ¿cómo crees? Eso no es cierto. ¿Quién va a querer violentar a esa mujer? Pero la realidad es que ahí también nos están revictimizando. Y eso lo podemos ver como en todas estas denuncias del Me Too o estas denuncias públicas que se hacen y cómo las personas, lamentablemente hombres y mujeres, empiezan a cuestionar los dichos de las mujeres. Otra característica de estos dos sistemas es que considera a las mujeres y a sus cuerpos como una propiedad de los hombres, exacerba la virilidad de los hombres y menciona que la heterosexualidad es la norma para todas las personas. Es decir, si una mujer dice, yo soy lesbiana, soy una mujer trans, etcétera, por eso también es violentada.
porque no se está acoplando a lo que se dice que tendría que ser su orientación sexual. En este sistema patriarcal, se valida la sobreexplotación de las mujeres, es decir, las mujeres trabajamos con sueldos menores a los hombres, tras trabajar un mismo número de horas. Y además, ya que trabajamos, se nos pide que lleguemos a hacer labores de limpieza, labores de cuidado con los hijos y con las hijas. Y aquí también, o sea, no solamente es que seas la mujer trabajadora, la mujer que cuida, sino que además te tienes que ver bonita, ¿no? Y si no cumples con esos criterios, eres una mala madre. Y eso nos pega cañonamente a nosotras las mujeres. Eso también lo veo continuamente en los procesos de terapia. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, que es de Rosa Luxemburgo. Creo que esta frase define claramente que ese sería el ideal. Eso sería lo que tendría que ocurrir en nuestra sociedad para que podamos estar tranquilas, para que podamos estar en paz. Pero para eso considero que es necesario que más mujeres hagamos conciencia de esta desigualdad de acceso al poder en la que nos vemos involucradas y que esos cambios son muy necesarios. Pero ¿por qué digo que las mujeres lo hagamos consciente? Porque yo creo, desde lo que Ana dice y lo que Ana ha reflexionado, es que es muy difícil que los hombres dejen esa posición de poder que tienen. Puede ser que existan hombres que se digan aliados, que se digan conscientes del movimiento feminista. Sí los hay, pero creo que es muy complicado que ellos, dentro de ese lugar en donde tienen ese poder, que es su familia, que es el sí mismos, que es la forma en la que se vinculan, vayan dejando poco a poco ese poder que tienen. Entonces creo que si ellos quisieran hacer como cambios, tendrían que ser desde sí mismos y hacia afuera, pero desde sus trincheras, ¿no? Lo cual pues es un poquito complicado desde mi punto particular de vista. La que sigue. Las mujeres hemos tenido que luchar por el acceso a nuestros derechos, tales como el voto, al trabajo, a una maternidad elegida. Y esta imagen que ustedes ven, creo que lo representa claramente. Nosotras hemos tenido que hacer equipo con otras mujeres que son distintas a nosotras, otras mujeres que tienen como esas mismas características de querer lograr ser sujetas de derechos y que hemos tenido que ir construyendo cosas a lo largo del tiempo. Y es precisamente que por eso es una conmemoración el 8 de marzo, para recordarnos que nosotras hemos sido invisibilizados a lo largo de la historia, que nosotras hemos sido violentadas a lo largo de la historia, que sí han habido avances, pero que han sido a partir de esta construcción, de esta unión entre mujeres, que ha sido a partir de esa teorización que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, para que nosotras podamos alcanzar aquello que ellos han tenido por sentado desde un principio a través de las religiones, a través de la sociedad, etcétera, ¿no? Y creo que está bien simbólico porque es como las mujeres unidas poniendo esos como techitos para ir avanzando y ellos que están en un elevador. En 1977, la ONU designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Pero para esto, pues hay antecedentes. La siguiente, por favor. El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres fueron asesinadas en un incendio en una fábrica de cotón en Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga en su mismo espacio de trabajo. Estas mujeres buscaban una reducción en su jornada laboral a 10 horas, 10 horas, un salario igual al de los hombres que hacían las mismas actividades que ellas y cambiar las malas condiciones de trabajo que mantenían. Creo que no pedían nada extraordinario. Sin embargo, en aquel entonces sí era algo extraordinario. Entonces el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, como esto no ocurrió, pues hubo un incendio o decidieron ejercer un incendio. Algunas de estas mujeres se aventaron por las ventanas y otras pues lamentablemente murieron calcinadas.
Creo que recordar esta historia también es como ver que a partir de la lucha por nuestros derechos se nos ha violentado, se nos ha invisibilizado. La que sigue, por favor. Nosotras para lograr poco a poco ir teniendo acceso a nuestros derechos, hemos tenido que hacer resistencia. Y esta resistencia, pues, ha sido difícil. Las mujeres enfrentamos diferentes tipos de violencias y discriminación en todo el mundo. Es una realidad la feminización de la pobreza, de la violencia sexual, de la trata de personas, de la mutilación genital femenina, de que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, que existe un tope para nosotras en torno a cuánto podemos ganar y que nosotras trabajamos, como ya lo habíamos visto, una doble jornada laboral, que nosotras vivimos en mayor medida la violencia familiar y la violencia de pareja. Y precisamente no es es una conmemoración porque hacemos referencia a que nosotras hemos tenido que vivir todo esto, a que nosotras lamentablemente hemos tenido que luchar por nuestros derechos y no darlos por sentados. Entonces no podríamos celebrar eso, no podríamos celebrar el hecho de ser mujeres, porque hemos sido violentadas. Pero sí es una conmemoración, porque una vez al año, se recuerda que efectivamente estas violencias existen, pero existen todos los días. En México se cometen 11 feminicidios a diario. Cuando yo era niña, se hablaba de que los feminicidios eran allá en Ciudad Juárez, y se hablaba de eso, de las muertas de Juárez. Y eran mujeres adultas. Conforme fue pasando el tiempo, ya no eran las muertas de Juárez. Ya eran también mujeres asesinadas en el Estado de México. Eran mujeres asesinadas en Morelos. Y hoy son 11 feminicidios todos los días y ya no es en esos estados aislados, es en todos los lugares. Y ya no solamente es en contra de mujeres adultas, sino es en contra de mujeres adolescentes e incluso niñas. Entonces creo que esto nos denota que no hay un acceso a la justicia, que México ha firmado tratados, convenciones en torno a la no violencia contra las mujeres, a la lucha contra la violencia de las mujeres. Sin embargo, no hay un acceso literal o real a la justicia. Creo que ayer, antier, la semana pasada, la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, decía que existen 10 feminicidios en México y que de esos 10, uno es el que es condenado a una sentencia. Uno de 10. Entonces creo que en el marco del 8M, pues claro que tenemos motivos para decir, mira lo que está pasando. Mira cómo nosotras no estamos, cómo el Estado no nos está garantizando el acceso a la justicia. Cómo se nos puede violentar y no pasa nada. Porque por eso ha subido el índice de feminicidios, porque no hay acciones precisas al respecto. ¿La que sigue? A través de la lucha feminista, las mujeres hemos sido más conscientes de las violencias estructurales que vivimos y es a través de la movilización que se ha logrado la reivindicación de nuestros derechos. Me gustaría mucho que pudieran ver las imágenes. Son imágenes de mujeres a lo largo del tiempo, las sufragistas, ¿no? Que en esta parte de querer acceso al voto y así. Vean cómo se manifestaban las mujeres. La que sigue, por favor. Y entonces me pregunto si en nuestro país este tipo de manifestaciones en el 8 de marzo existirían si nosotras tuviéramos acceso a una vida libre de violencias, como dice la ley. Si nosotras pudiéramos precisamente mostrar nuestro cuerpo, decidir por una maternidad, decidir con quién nos queremos vincular, que no tendríamos como esta parte de tener que ser rubias, altas y
y un cuerpo estereotipadamente atractivo, ¿no? O que simplemente pudiéramos no ser violentadas. Si todo eso sucediera, pues no existiría como este enojo, este deseo de que eso ya no pase, de que ya no existan las violencias. Y existen diferentes formas en las cuales las mujeres lo hemos hecho. Ha sido a través del baile, ha sido a partir de la teorización, ha sido a partir de las pláticas, los talleres y demás, pero no ha habido cambios. Entonces, de un tiempo para acá, esas manifestaciones también han tenido como esta parte, por algunos quizá más agresiva, pero también es una forma de representar el hartazgo y también la forma de representar como esta parte de el rechazo a que las violencias sigan ejerciéndose en nuestra contra y que no tengamos acceso a la justicia. La siguiente, por favor. Y precisamente es este sistema patriarcal capitalista el que dice, esas no son formas, con los monumentos no, feministas, feministas las de antes, pero ya vimos cómo eran las feministas de antes, ¿no? Y entonces, pues creo que esta es como una imagen en la cual podemos ver que si se nos protegiera igual que a los monumentos, tal vez no existirían este tipo de acciones en la marcha. O simplemente yo ayer leía que la casa de Andrés Roemer fue puesta con vallas para que no existan como violencias en su casa. ¿Cómo se protege a un violentador? Tiene más de 61 denuncias por abuso sexual. Y entonces a él sí lo protegen. Salgado Macedonio, a él sí se le protege. ¿Y por qué no se protege a nosotras las mujeres? ¿Por qué no se protege nuestro acceso a la justicia? Entonces, desde mi punto muy particular de vista, todas las expresiones de hartazgo creo que son válidas. Pero en este marco de la pandemia, pues no todas podemos salir a marchar o a mostrar nuestro hartazgo a través de alguna forma. Pero, pues lo que sí podemos hacer es hacer resistencia ante este sistema opresor. La que sigue, por favor. Ana, y perdón que te interrumpa porque creo que en esta parte que estás comentando, también dentro de estas cosas que he escuchado, es como de, sé que viene desde la desinformación y obviamente desde el sistema patriarcal, que dicen, ¿no? Pero ¿de qué nos quejamos las mujeres aquí en México, no? Si es donde creo que más leyes de protección a la mujer existen. Y creo que de fondo está, pues claro, ¿no? Existen estas leyes que efectivamente no se cumplen, que en el papel están muy bonitas, pero que no se están cumpliendo, ¿no? Porque ya nos explicaste el poco acceso a la justicia que existe. Y por otro lado, como si nos estuvieran haciendo un favor, ¿no? Como si, pues si hay leyes que las protegen, ¿por qué se quejan, no? Como si de pronto entonces nos regalaran estos hombres muy dadivosos, leyes, ¿no? Que nos protejan como sujetas de derechos cuando es nuestro derecho, ¿no? Entonces creo que también de pronto en esta falta de enfoque de género quizá, en muchos sentidos, no se ve el fondo, ¿no? Solamente se ve como la forma de, sí, mira cuántas leyes y atención, ayuda a madres solteras, las mamás luchonas, ¿no? Y esta parte como de no visualizar o no visibilizar que es algo por lo que hemos tenido que luchar. No nos están haciendo un favor al que exista una ley para que las mujeres vivamos libres de violencia. Si viviéramos libres de violencia por sentado, pues no tendríamos que exigir estas leyes, ¿no? Y por otro lado, bueno, no sé si en algún momento de tu presentación lo compartes, me gustaría preguntarte si a lo mejor en algún momento nos pudieras compartir también como la importancia de por qué no frivolizar o por qué no ver este día como de, ay, feliz día de la mujer porque eres dulce, tierna y dadora de vida, ¿no? Que no sé si también un poco en este sistema del capitalismo, pues se pierde el contexto, ¿no? Como de la verdadera lucha, de esta resistencia que ahora en pandemia, y que además ahora en pandemia aumentaron
las llamadas por violencia familiar, y que un poco también parte de nuestro granito de arena sea que quede claro, digo, no sé, no pierdo las esperanzas de que un 8 de marzo no reciba un mensajito de feliz Día de la Mujer y ser un tierno y maravilloso, ¿no? Pero un poco que no sé si en algún punto de tu presentación nos explicas por qué no frivolizar o por qué no irnos a esta parte del ser mujer desde este estereotipo que es, creo que lo que se felicita y no lo que se conmemora. Pues creo que precisamente por eso que tú dices, porque se nos dice que tenemos que ser dulces, tiernas y delicadas, y entonces a esa parte cuidadora, a esa mujer que se sacrifica por los demás, es a la que le dicen feliz día de la mujer, ¿no? Pero precisamente es desde esta construcción social de lo que debemos de ser, porque a la mujer que resiste, a la mujer que sale, a la mujer que dice eso es violencia, le dicen tú te callas, tú no eres mujer, tú no eres sujeta de derechos, que es lo que pasa mucho con las mujeres que van a las marchas o que muestran su cuerpo en las marchas. Les dicen, esa es tu forma de ser mujer, tú no eres mujer, ¿no? Y entonces, esta parte de la frivolización, como dices tú, pues tiene mucho que ver con ese sistema, con esas ideas que tenemos del ser mujer y cuáles son las, entre comillas, las que pueden tener como esas consideraciones, como mi mamá, mi hermana y mi esposa, ¿no? Y creo que muchas personas pues también se cuelgan de esta forma de visibilizar las violencias diciendo, ah, pues es que yo soy feminista y entonces, feliz día a todas las mujeres, ¿no? Sin que realmente tengan como el conocimiento de por qué es una conmemoración y no una celebración. Por ejemplo, te puedo decir de aquellos políticos que utilizan estos discursos para decir, yo estoy a favor de las mujeres son mejores que los hombres, desde ahí ya sabes que no, porque no es que seamos mejores, es simplemente que queremos el igualitario acceso al poder, que no tenemos. Ahí tenemos como, por ejemplo, a Ricardo Anaya, que dice que es feminista, el PAN siendo feminista, o sea, no podría ser porque son de derecha. O sea, ellos son los que siempre votan en contra del aborto, igual que el PRI. Y también el PRI ya dice que es feminista. Pero precisamente desde mi punto particular de vista es por lo que la lucha feminista ha hecho en México, que pues obviamente se le va a atacar y se le va a ver como algo que es malo, pero también cómo yo me puedo beneficiar de eso. Y a partir de del beneficio que podemos tener en cuanto a lo que es el sistema y al patriarcado, al sistema patriarcal y al capitalismo, pues es este ejemplo que les pongo acá, ¿no? Que pues Panam mencionó hace algunos días, que es enójate, grita, exprésate, enójate, tienes todo el derecho y nosotros la obligación de escucharte, solo así cambiará el entorno. 70% de Panam somos mujeres, el otro 30% feministas. En Panam somos feministas. Y entonces, pues hacían referencia a estos tenis en donde pareciera que tienen pintas por el 8 de marzo. El beneficio, a partir de eso, que sabemos que está ahí y que existe. Creo que el día de ayer ya Panam se disculpó y dijo que esos tenis no van a estar a la venta, que solamente fue como el expresarse a través de esta imagen. Pero es como, pues algo que lamentablemente sucede en muchos sentidos, que es el intentar beneficiarse de esta lucha. Y como de pronto otra vez el discurso es como, bueno, te damos permiso de que grites, te enojes y te manifiestes. Exactamente. Y bueno, el 8 de marzo y el autocuidado. Como hemos visto, el sistema patriarcal busca que las mujeres no seamos vistas, busca que cuidemos del otro, que no tengamos acceso a nuestros derechos. Y todos los días podemos hacer resistencia ante este sistema que busca odiamos nuestro cuerpo, que vivamos en constante conflicto con las otras mujeres, que nos culpemos, que callemos ante las violencias que vivimos. Y precisamente en esta pandemia no todas podemos salir
a marchar. Cada una de nosotras puede decidir cómo hacer esa resistencia y yo diría que esa resistencia puede ser todos los días, a través del autocuidado. La que sigue, por favor. ¿Cómo es ese autocuidado? Si el sistema nos dice, no te escuches, tú no vales, tú cállate, pues entonces, pues permitiendo escuchar a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo necesita? ¿Qué es lo que nuestro cuerpo requiere para estar bien? Y entonces yo les invito a cuidarse, a que hagan cosas que les gusten, a abrazarse, a ser consciente de qué es lo que quieren, de qué les gusta, de qué no les gusta, de qué esperarían. Que nos permitamos equivocarnos también, ¿no? Eso es algo que nos cuesta mucho trabajo a veces. No culparnos o no te culpes de aquello que tú no decidiste, como son las violencias. Las violencias las decide la persona que las ejerce y muchas veces a partir de este sistema pues nos culpamos o nos responsabilizamos de esa decisión. Conoce tu cuerpo, mira cómo es tu cuerpo, cómo son tus genitales, cómo eres, qué necesitas, porque a partir de conocernos y reconocernos también podemos mirar cosas distintas en nuestro cuerpo y tener acceso a un médico si fuese necesario. Reconócete como una mujer distinta a las demás, que no tienes que por qué cuadrar en un estereotipo de belleza, un estereotipo de cuerpo, ¿no? También les invito a permitirse disfrutar, como les digo a mis pacientes, de las pequeñas cosas que tiene la vida, lo cual en muchas ocasiones es difícil porque hemos vivido en una historia de violencia. Pero precisamente, si algo de todo esto que yo les comparto pues es complicado, pues creo que la mejor opción de saber por qué y hacer resistencia desde nosotras y desde nuestro cuerpo, pues es precisamente acudiendo a terapia para saber qué pasa con nosotras, cómo pasa y que poco a poco y a través del autocuidado podamos nosotras ir construyendo pues una mejor persona y una mejor versión de nosotras mismas, pero a partir de lo que nosotras decidamos ser, no de lo que nos digan que tenemos que hacer, sino de lo que nosotras decidamos todos los días que queremos ser. Y es por eso que voy a reiterar esta parte que les decía al principio. Mujer, escucha, esta es tu lucha. Porque no es como en contra de algo que no te lastime, sino que es algo que nos lastima todos los días. Es algo que se beneficia de nosotras todos los días. Y que nosotras desde nuestra trinchera, que es nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, lo que nosotras decidimos todos los días, podemos hacer esa resistencia. Y pensaba que un poco en este sistema de opresión, ¿no?, hacia las mujeres, pues justo el autocuidado empieza por ser un acto muy revolucionario, ¿no? Como desde ahí, desde decir, pues no, yo no me voy a descuidar como lo hace el sistema, como lo hace pues todo el entorno que nos enseña a ponernos en último lugar. Y también un poco preguntarte, ¿no? O que nos compartas también cómo esta parte del patriarcado y este sistema opresor no nos permite a veces como mujeres darnos cuenta que cuando decimos cosas como es que es bien difícil trabajar entre mujeres, es que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, o pues sí, claro, las mujeres son las que educan a los machos, no estamos siendo conscientes que esto es resultado de este sistema patriarcal y que estamos siendo reproductoras, por decirlo de alguna manera, de ese sistema. El sistema nos ha enseñado a vernos como enemigas, como competidoras, o no sé cómo decirlo, en lugar de como aliadas, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras compartir un poco cómo este sistema influye para que entre mujeres, creo que sí ha cambiado, pero todavía falta un poquito como dejar de vernos como la enemiga. Y es que yo creo que sí ha cambiado, pero en ciertos sectores de la población, como en las partes en donde las mujeres tienen un mayor acceso a leer, a tener contacto con otras mujeres que pueden mostrarse distintas. Y efectivamente, o sea, este tipo de discursos en donde nos dicen que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, o que simplemente con las mujeres no se puede trabajar porque siempre hay conflicto, son discursos que nosotras mismas hemos introyectado a lo largo de la historia.
son de esas cosas que nos dicen desde muy pequeñas o que simplemente que tenemos que competir por quién es la más bonita, tenemos que competir por quién es la mejor vestida y tenemos que competir precisamente por todo esto, incluso por un hombre. Porque a mí también me pasa mucho en los procesos de terapia que se dice, ah, pues es que me engañó con otra. Y entonces lo que sucede es que nos volteamos a ver a nosotras. Nos volteamos a ver como, es que tal vez no soy tan bonita, es que tal vez ya he subido de peso, es que tal vez yo hice algo para que él se fuera, pero no vemos que él tomó una decisión que fue transgredir el vínculo. Y entonces de nuevo es como esta parte del sistema que nos dice, tu enemiga es la otra, ve y hazle, ve y dile, mándale correos, mándale mensajes, pero no vemos que quien decidió hacer una transgresión al vínculo, pues se fue esa pareja. Y entonces nos vemos como que ella es la mala, ella es la puta, ella es la que está mal, ¿no? Entonces es como esta comparación, incluso en el sentido de, ah, es que ella sí se arregla, pero las mujeres que son esposas no pueden hacer eso porque son esposas. Y de nuevo vienen como estas mismas limitantes. Limitante para no ejercer, por ejemplo, tu sexualidad, porque hay una gran diferencia entre la que es la chica con la que te cambien y tú. Tú no puedes permitirte hacer ese tipo de cosas. La otra sí, pero tú no. Y entonces de nuevo es como esta parte desde lo religioso, social y cultural, de lo que nos podemos permitir y aquello que no nos podemos permitir. Pero al final se nos devuelve la responsabilidad a nosotras. Nos faltó algo. No tuvimos algo por lo que el otro se fue o por lo que el otro nos engañó y tenemos que competir por ese algo que es lo preciado. Y eso, sin lugar a dudas, lastima nuestra autoestima. Y tal vez podemos ser la mujer más inteligente, la más bonita, la más atractiva, pero ese tipo de cosas hace que nosotras no miremos eso en el espejo. Y es propio del mismo sistema, de cómo nos educa a través del tiempo y que ese sistema pues se da o se transmite a través de nuestra familia, a través de los vínculos en las escuelas, a través de nuestra socialización con personas y a través de lo que yo les había comentado hace ratito, que son los medios de comunicación. Muchas gracias, Ana. Al contrario, pues con esto pues doy fin a mi participación y pues les reitero como este mensaje, esta consigna feminista que es escucha, ¿no? Esta es tu lucha. Y es una lucha constante para ir dejando atrás esas cosas que son violentas en contra de nosotras mismas. Muchas gracias, Ana. Y creo que es importante que las mujeres podamos saber que tenemos diferentes formas de poder manifestarnos, ¿no? O sea, que no es únicamente el ir a marchar, o el expresar nuestras ideas, sino también desde esta última parte que comentabas, que es muy importante, ¿no? El autocuidado. Y que cada quien puede elegir cómo quiere manifestarse y justo la parte de poder apoyarnos, ¿no? Porque si nos apoyamos, esta lucha será mucho más sencilla para todas, ¿no? Y podremos lograr pues cosas más significativas de lo que se ha logrado porque este mismo sistema nos divide, como tú bien nos los acabas de explicar, y creo que ha sido muy enriquecedor en este aspecto de cómo podemos identificar algunas cuestiones que sin querer hemos ido introyectando y que nos dividen, ¿no? Entre mujeres y no sabemos cómo desde dónde viene este pensamiento, ¿sí? Y tú has podido irnos guiando acerca de este tipo de situaciones que ayudan a que tengamos pues ciertas conductas que no nos benefician como mujeres, ¿no? Muchas gracias, Ana. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y Ana, no sé, digo, aprovechándote, sí, ya aquí nos deja Ana sus datos de contacto. Como ya comentamos, pues ella también es psicoterapeuta, entonces si a alguna persona le interesa, pues aquí están sus datos de contacto.
Y no sé si a lo mejor nos pudieras recomendar algunos libros o lecturas para ir entendiendo también como pues sobre todo a las mujeres, ¿no? Que podamos ir entendiendo cómo estos patrones patriarcales nos van, se nos van filtrando a veces, digo yo, hasta los huesos y no nos damos cuenta. Entonces, que sobre todo a las mujeres nos puedan ayudar a trabajar y irnos deshaciendo de esos patrones patriarcales que quizá no hemos identificado. Pues a mí un libro que me gustó mucho y porque enmarca como toda la historia en cuestión social, política y yo diría que legal, eh, es El feminicidio en México de Patricio Lamendi. Este libro desde un principio como que te van marcando cómo ha sido este acceso a la justicia a lo largo del tiempo, desde que empezó las reuniones para poder checar qué pasaba con las mujeres en México y que solamente había hombres. Entonces hace como todo este recuento hasta que llega como a toda la historia del feminicidio y va pasando por todas las diferentes violencias. Creo que eso pudiera ser una buena lectura. Y a mí hay una autora que me gusta mucho, que es su libro se llama Terapia del Reencuentro. Fina Sanz. Fina Sáenz. Ella es también la que me gusta mucho su libro. Y hay un libro que a mí me gusta mucho. Tal vez no les va a dar teoría, pero hay una historia que les va a gustar mucho y que puede hacer mucho sentido con lo que hablamos el día de hoy. Es un libro que se llama Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta, y la historia en particular es la tía Daniela. La tía Daniela se enamoró como se enamoran las mujeres inteligentes, como una idiota, y plantea cómo esta mujer a lo largo del tiempo va viviendo ese proceso de duelo. Y dice una parte importante que es, la tía Daniela se olvidó de sí misma, dejó de comer, dejó de cantar, dejó de hacer todo aquello. Pero poco a poco, a través de expresar sus emociones y sus sentimientos y lo que sentía, fue poco a poco volviendo a ser ella misma. Entonces creo que es una historia que a mí me gusta mucho, que yo trabajo en lo que es el proceso de terapia con algunas de las mujeres que están conmigo, pero que habla precisamente de eso, de que no nos olvidemos de nosotras, que hagamos consciente lo que sentimos, lo que vivimos y que no dejemos de expresar nuestras emociones y nuestras sensaciones. La tristeza, el enojo, ¿no? Como que incluso el enojo es una emoción que para las mujeres está muy reprimido. Tal vez no van a encontrar como mucha teoría, pero sí mucho sentido. Y si en algún momento tienen alguna duda, alguna reflexión sobre esa historia, pues también con muchísimo gusto les acompaño. Gracias, Ana. Pues bueno, nuevamente te damos las gracias por aceptar participar, por compartir esto que sé que te apasiona. Y pues bueno, nada más, pues a manera de cierre también creo que es importante que vayamos haciendo estos trabajos cada quien desde nuestra trinchera, ¿no? Para ir eliminando esta brecha de género, estas desigualdades. Y pues bueno, un poco también creo que este 8 de marzo está enfocado a seguir luchando, cada quien, ¿no? Haciendo resistencia, como tú dices, cada quien de la manera que pueda, porque hay mucho todavía por qué trabajar. Hemos avanzado, pero todavía no llegamos a donde nos gustaría llegar. Y también creo que es importante ocupar estos espacios para no romantizar la sobreexplotación o la sobrecarga al rol de las mujeres, ¿no? Porque es como también he escuchado estas cosas como de sí, claro, porque ¿de qué sería el mundo sin las mujeres que cuidan y que hacen 3,000 cosas a la vez y se atienden a la familia y hacen 1,000 cosas, ¿no? Pero justo, ¿no? Justo eso es lo que queremos eliminar, esta sobrecarga de funciones y labores que no son exclusivas de las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, seguiremos resistiendo contra los mensajes de feliz día de la mujer por ser linda y maravillosa. Y pues bueno, ¿no? Cada quien haciendo lo que pueda
en su trinchera. Hay diferentes colectivos que han mandado propuestas para quienes no decidan ir a la marcha. Entonces, pues igual se los vamos a dejar ahí en la página para si hay algo que les interese. Y finalmente eso te puede sumar, pero si tú tienes tu propia forma de manifestarte, de hacer tu lucha, pues adelante, ¿no? Justo lo que decía Gaby, mientras seamos más y trabajemos juntas, pues esta lucha será de todas y no solo de algunas, ¿no? Muchísimas gracias a quienes madrugaron para conectarse y pues ojalá que te volvamos a tener por acá en alguna otra ocasión, Ana. Muchísimas gracias. Ojalá que sí, me alegra mucho haber estado con ustedes compartiendo esto que sé, esta reflexión y sobre todo, pues gracias por escucharme, por estar acá y gracias, de verdad, gracias por la confianza, gracias por la invitación, gracias por confiar y por confiar en esto que yo sé y esto que yo manejo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Ana, y pues gracias a las personas que nos pudieron acompañar. Espero que tengan un buen día y pues nos vemos en la próxima, ¿no? En la próxima sesión. Esperamos verte pronto, Ana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Buen día. Bye. Bye.